Observen en la siguiente gráfica una función continua en todo el intervalo cerrado AB. Intervalo cerrado AB. En esa función podemos ver que la función es totalmente suave en todos los puntos, excepto en el punto P3. Eso indica que en el punto P3 la función no es diferenciable en el número C3. Y en los números C1 y C2 la función tiene derivada. Y observen que la derivada, la función presenta rectas tangentes horizontales, y esas tangentes horizontales indican que en el número C1 y en el número C2 las derivadas valen 0. Entonces aquí observamos que la derivada vale 0 en C1 y en C2 y no existe en C3. Eso nos indica, el estudiante debe recordar que en los puntos donde la derivada no existe o es 0, ese número se llama número crítico. A continuación, miremos un teorema, el cual nos indica cómo las condiciones necesarias para hallar un extremo relativo. Entonces, si f tiene un extremo relativo en un número c, entonces c es un número crítico de la función. ¿Qué indica eso? Indica lo siguiente, que si c no es un número crítico de la función, entonces f no tiene un extremo relativo en c. En este caso, podemos observar que la función en los números C1, C2 y C3 son números críticos. Y estos números críticos son candidatos a ser extremos relativos. En este caso, podemos observar en la gráfica que estos puntos indicados son extremos relativos. En este caso, este punto es este número C1. En ese número la función tiene un extremo máximo relativo. En el número C2 la función tiene un valor mínimo relativo. Y en el número C3 la función tiene un valor máximo relativo. Pero ¿qué pasará si la función tiene en los números críticos siempre habrá un extremo relativo? La respuesta es no. Hay funciones donde pueden haber números críticos, en este caso el número C sería 0, ese es un número crítico donde la derivada vale 0, pero más sin embargo en ese número la función no tiene ni máximo relativo ni mínimo relativo. Bueno, ahora miremos otro teorema muy importante. Es un teorema que nos habla de los extremos absolutos. Le recomiendo al estudiante que en su libro note la diferencia entre extremos relativos y extremos absolutos y que lo mire a nivel conceptual. Es muy importante saber ese concepto. Entonces, el teorema afirma lo siguiente: toda función continua en un intervalo cerrado tiene extremos absolutos. ¿Qué significa eso? Que la función tiene un mínimo absoluto y un máximo absoluto en ese intervalo. Hay una regla práctica para determinar los extremos relativos de una función continua en un intervalo cerrado, y es la siguiente. Se determinan los números críticos de la función en el intervalo. Esos números críticos deben estar en el intervalo. En el intervalo. Se calcula los valores de la función en los extremos del intervalo. Y luego el máximo valor de los valores de los números críticos y de los extremos del intervalo es el máximo absoluto de la función en el intervalo, y el menor de esos valores es el mínimo absoluto de la función en ese intervalo. Demos un ejemplo de dos funciones y analicemos si estas dos funciones son continuas en el intervalo cerrado 3,5 y esta otra función es continua en el intervalo menos 2,3. Entonces vamos a analizar primero la función A, la función dada en el literal A. Entonces, primero que todo, f de x es igual a 2 menos 4 por x menos 4 a la 2/3, y la vamos a analizar, como dijimos, en el intervalo intervalo 3,5, intervalo cerrado 3,5. Como se les recomienda, lo primero que deben analizar si la función es continua en todo el intervalo cerrado. Voy a analizar esta función por dos funciones. La primera va a ser la raíz cúbica de x al cuadrado, o sea, como bien saben ustedes, esta es x a la 2/3.
El estudiante debe recordar que en los teoremas precedentes notó que esta función es continua, en todo es continua, en todo número, en todo R. En particular, lo será en el intervalo cerrado 3, 5. O sea, como la función es continua en todos los reales, también lo es en el intervalo cerrado 3, 5. Ahora construyamos otra función, la función p de x igual a x menos 4. Esta es una función lineal, una función polinómica, y recuerden ustedes que las funciones polinómicas son continuas en todos los reales. Entonces también continua en R, en particular también lo es en el intervalo cerrado 3, 5. Recuerden otro teorema que ustedes vieron, que la composición de dos funciones continuas también es continua. Entonces, por lo tanto, como la función 4 por x a la 2 tercios es continua en el intervalo cerrado 3, 5 y la función x menos 4 es continua en el intervalo cerrado 3, 5, entonces la compuesta, que la vamos a denotar de la siguiente manera como h de p de x, y nos queda la siguiente función 4 por x menos 4 a la 2 tercios. El estudiante debe saber que la compuesta de esas dos funciones es esta. Y como dijimos, la composición de funciones continuas también es continua. Entonces, por lo tanto, esta función es continua en el intervalo cerrado 3, 5. Pero ¿cuál es la función f de x que nosotros teníamos? La función f de x es 2 menos 4 por x menos 4 a las 2 tercios. Por lo tanto, tenemos la diferencia de dos funciones. La primera función es una función constante, la función 2. Esa función constante es una función continua en todos los reales, por lo tanto lo es también en el intervalo cerrado 3, 5. Y como la siguiente función es también continua en el intervalo cerrado 3, 5, entonces la diferencia de dos funciones continuas también es continua. Entonces se concluye que es continua en el intervalo cerrado 3, 5. Entonces ya se ha cumplido la primera condición para aplicar el teorema del valor extremo. Que primero que todo, que la función debe ser continua en el intervalo cerrado. Ahora analicemos los números críticos de la función. Para hallar los números críticos, el estudiante debe recordar que se debe calcular la derivada y determinar en qué números de la derivada se hace 0 o no existe. Entonces, haciendo la derivada de la función f, podemos observar que aquí nos queda menos 8 sobre 3 por x menos 4 a la menos 1 tercio por la derivada interna, que es 1. Que la podemos representar de la siguiente manera, como menos 8 sobre 3 por x menos 4 a la 1 tercio. Podemos observar que esta función no existe cuando x vale 4, o sea que f' de 4 no existe. ¿Qué indica esto? Que como la derivada en 4 no existe, 4 es un número crítico, lo estamos denotando con C, o sea que 4 es número crítico de f. Y es el único número donde la derivada no existe. La otra pregunta que nos podemos hacer, ¿será que f' de x existe? Es igual a 0, perdón. ¿Habrá un x que haga que esta función valga 0? Y recuerden que esta ecuación es menos 8 sobre 3 por x menos 4 a la 2 tercios. Y pueden ustedes constatar de que esta ecuación no tiene solución para x. O sea que esta carece de solución. Esto nos dice que la función no tiene más números críticos. Bueno, a continuación, ¿qué es lo que afirma el algoritmo para hallar los extremos absolutos? Es que debemos evaluar la función en los extremos del intervalo. Y ya sabemos que la función en los extremos del intervalo, los extremos son 3 y 4. Entonces, el valor de la función en el extremo del intervalo está dado por
f de 3 igual, igualando la función sería 2 menos 4 por 3 menos 4 a la 2 tercios, lo cual nos da menos 2. El estudiante puede afirmar que este resultado es correcto. Y en el otro extremo del intervalo, en 5, el valor de la función es 2 menos 4 por 5 menos 4 a la 2 tercios, lo cual corresponde al mismo valor, menos 2, coincidencialmente. No es que siempre debe dar los mismos valores en los extremos del intervalo, en este caso nos dio coincidencial. Recordemos que para encontrar el máximo absoluto debemos chequear los valores de la función, no solamente en los extremos del intervalo, sino también en el número crítico. No hemos analizado cuánto vale la función en el número crítico. Hemos dicho que el número crítico era 4. Entonces, ¿cuánto valdrá la función en 4? Vamos a ver, entonces es 2 menos 4 por x, que vale 4 en este caso, menos 4, esto elevado a la 2 tercios. Observen que esto nos da 2. Recuerden que los valores fueron los siguientes. En los números críticos nos dio, en este caso, 2. En el otro número, en el extremo del intervalo nos dio menos 2. Y en el otro extremo del intervalo también nos dio menos 2. Entonces, el mayor de estos valores, ustedes pueden ver que es este. Aquí se presenta el máximo absoluto. Máximo absoluto. Y el mínimo valor es menos 2. O sea que el máximo absoluto de f en el intervalo cerrado 3,5 es 2 y ocurre en el número crítico 4. Ocurre en el número crítico 4. Y el valor mínimo absoluto de la función en ese intervalo es menos 2. Y ese ocurre en los extremos del intervalo, en 3 y 5. O sea que puede ocurrir en varios números. Bueno, veamos el segundo ejemplo que teníamos. El segundo ejemplo que teníamos en mente. El ejemplo g de x igual a x al valor absoluto de x al cuadrado menos 2x más 1 en el intervalo cerrado entre menos 2 y 3. Entonces, analicemos esa función. G de x igual valor absoluto de x al cuadrado menos 2x más 1. Le dejo como ejercicio al estudiante con su tutor que analice o que encuentre que descubra que la derivada de la función en cualquier número x está dada por la siguiente formulita. 2 por valor absoluto de x por el valor absoluto de x menos 1, perdón, de x menos 2, por x menos 1 sobre x por x menos 2. O lo reto que lo haga. O con su instructor le puede colaborar y pueden verificar que la derivada de esta función con valor absoluto es esta. Para nosotros determinar, usando el teorema del valor extremo, si esta función tiene máximo absoluto y mínimo absoluto, debemos determinar que esta función es continua en todo el intervalo cerrado menos 2, 3. También lo reto, o que lo haga con el instructor, de que la función está definida también por estas ecuaciones. X menos 1 al cuadrado, si x es menor o igual que 0, menos x menos 1 al cuadrado más 2, si 0 menor que x y este menor que 2, o pongamos menor o igual, es correcto también escribirlo así, y x menos 1 al cuadrado, si x es estrictamente mayor que 2. O sea que esta función de valor absoluto que tenemos acá se puede expresar por tramos como un conjunto de 3 curvas. En este caso son parábolas. Esta se abre hacia arriba, esta se abre hacia abajo y esta se abre hacia arriba. Entonces, el estudiante debe determinar si la función es continua en el intervalo cerrado. ¿Cómo lo debe hacer? Observe que en el intervalo
cuando los x son menores que 0, tenemos una función cuadrática, una función polinómica de grado 2. Las funciones cuadráticas o polinómicas de grado 2 son continuas en todos los reales, por lo tanto lo es también entre menos 2 y 0. En este caso, porque estamos analizando la función para menores que 0, es esta. Entonces, entre menos 2 y 0, esta función es continua, la función definida ahí. Entre 0 y 2 también la función es continua porque es una función polinómica de grado 2, y para los mayores que 2 hasta 3, porque la estamos analizando hasta 3, también esta es una función polinómica de grado 2 y también es continua. ¿En dónde dónde supone uno que puede presentarse la discontinuidad en caso de que no lo sea? Es en los puntos donde hay cambio de curva. Entonces, reto al estudiante que determine o analice que ella es continua. Analice que ella es continua en 0 y en 2, que son los dos únicos números donde la función cambia de tramos o donde cambia de curva. Si usted determina que la función es continua en 0 y es continua en 2, puede determinar en general que la función es continua en todo el intervalo cerrado entre menos 2 y 3. Entonces lo reto a que lo haga. Entonces, aceptando que la función es continua en el intervalo cerrado menos 2, 3, ya podemos usar el teorema anterior y podemos afirmar que la función tiene máximo absoluto y mínimo absoluto en el intervalo cerrado menos 2, 3. ¿Qué nos falta determinar? Los números críticos de la función. Entonces vamos a hallar los números críticos. Les recuerdo otra vez la derivada de la función. Recordemos que es 2 veces valor absoluto de x por valor absoluto de x menos 1, perdón, de x menos 2, por x menos 1 sobre x por x menos 2. Esta es la derivada de la función. Entonces, el estudiante puede observar que en el numerador, cuando x vale 1, la derivada se anula. Entonces, quiere decir que g' de 1 vale 0. Y observe que no se anula en el denominador. Entonces, la función, cuando x vale 1, la derivada es 0. Eso indica que el primer número crítico es el 1, porque anula la derivada. Pero, ¿será que esta fórmula nos sirve para hallar los otros números críticos donde la derivada no existe? Por ejemplo, porque en el único número donde la derivada es 0 es en 1, porque usted podrá pensar, ¿por qué no lo hace en 0? En 0 anula el numerador, pero mire que en el denominador está el 0. O sea que si calculáramos g' de 0, esto quedaría indeterminado. Esto es indeterminado. Similarmente, si analizara g' de 2, observe que en el numerador está el 2, pero en el denominador también. Entonces nos quedaría 0 sobre 0, también esta expresión nos queda indeterminada. O sea que esta fórmula no nos sirve para hallar las derivadas en estos números. Sí nos sirvió para hallar la derivada en el número donde la derivada existe, pero en estos números donde ella no existe no nos sirvió. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hallemos derivadas unilaterales. Con esas derivadas unilaterales podemos determinar si la derivada en 0 existe y si la derivada en 2 existe. Hagámosla para 0, les dejo a ustedes como reto que la hagan para 2. Entonces calculemos la derivada unilateral a través de la función en 0. Entonces primero derivada por la izquierda. Entonces esto es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función g de x menos g de 0 sobre x menos 0. Recuerde que indicar que la x tiende a 0 por la izquierda es lo mismo que decir que x se acerca a 0 a través de valores negativos o que x es menor que 0. Les recuerdo que la función cuando la x es menor que 0 está definida como x menos 1 al cuadrado. Entonces vamos a escribir esa parte de la fórmula. Esto es como el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y cuando es x menor que 0 la función vale x menos 1. Entonces esto queda al cuadrado. Listo. Menos g de 0. ¿Cuánto vale g de 0? G de 0 sería evaluar la función en 0. La función valor absoluto. ¿En dónde está definida en 0? Está definida en este tramo. Entonces sería 0 menos 1 al cuadrado da menos 1. Al cuadrado queda 1. Entonces esto vale menos 1. Sobre x. Este valor, cuando el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda sería resolver este producto notable. Entonces el estudiante debe recordar que esto es
el cuadrado del primero menos el doble producto más el cuadrado del segundo menos 1 sobre x. Continuando acá, cancelando 1 y 1, sacando factor común x, nos quedaría x de acá, sacando factor común se cancela con el x de abajo, por lo tanto aquí nos queda x menos 2. Entonces, es el límite, esa derivada, perdón, por la izquierda es la siguiente. Es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x menos 2, ya después de haber cancelado, x menos 2, lo cual este límite nos da, esta derivada nos da menos 2. Perdón, quiero corregir esto. G' como el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, cancelando nos quedó x menos 2 y este límite bien sabemos que es menos 2. Ahora, la derivada por la derecha, ¿cómo será? La derivada por la derecha de 0 es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha será g de x menos g de 0 sobre x menos 0. Volviendo a nuestra función, a la función que nosotros... Esto indica que la x tiende a 0 por la derecha es que los x son mayores que 0. Entonces, observamos que cuando los x son mayores que 0, la función, para los x mayores que 0, la función toma este valor. O sea, la función toma el valor de menos, paréntesis, x menos 1 cuadrado más 2. O sea que vamos a reemplazar g de x por ese valor. Entonces, hagámoslo. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces, ese valor es menos x menos 1 al cuadrado más 2. Menos g de 0. G de 0 no cambia, sigue siendo el mismo, y g de 0 es 1. Entonces, en este caso, restando menos 1 sobre x. Operando acá, calculando este límite, nos queda como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, resolviendo ese producto notable, nos queda menos x al cuadrado, menos 2x más 1, más 1, porque se restó 2 y 1. Observen que aquí tenemos menos x menos 1 al cuadrado, 2 menos 1 da 1, y aquí resolvimos el producto notable. Todo esto sobre x. O sea que este límite nos da, multiplicando, nos queda menos x al cuadrado, más 2x, menos 1, más 1, todo esto sobre x, 1 y 1 se van, sacando factor x, entonces nos queda x que multiplica a 2 menos x, todo esto sobre x. Cancelando las x, nos queda que el límite, cuando x tiende a 0, por la derecha es 2 menos x, cuyo límite, sabemos bien, es 2. Entonces, observen que la derivada por la izquierda en 0 nos dio menos 2, y la derivada por la derecha en 0 también nos dio un número distinto, 2. Lo cual concluimos de que g' de 0 por la izquierda y por la derecha son diferentes, lo cual indica que la derivada no existe en 0. Si la derivada no existe en 0, quiere decir que el segundo número crítico es C2 igual a ¿cuánto? Igual a 0. O sea, ya teníamos un número crítico que fue donde la derivada se anuló, ahora el segundo número crítico es donde la derivada se hizo 0, y en este caso, perdón, donde la derivada no existe, y la derivada no existe en 0. Como le dije, analícelo en 2, o sea que ustedes van a determinar que g' de 2 no existe. Y hacen lo mismo que acabamos de hacer con este en 0, utilizando límites, derivadas unilaterales, porque la derivada en 2, con la fórmula inicial, sabemos que con esta fórmula no se podía determinar, entonces tenemos que hallar límites unilaterales. Entonces, como la derivada tampoco existe en 2, el tercer número crítico es 2. Entonces ya tenemos en total 3 números críticos. El primer número crítico que nosotros encontramos fue el 1, el segundo fue el 0 y el tercer número crítico fue el 2. Ahora, lo que nos resta por encontrar son los valores de la función en estos números críticos. Entonces encontremos f de 1 en la función. Entonces, f1 en la función sería valor absoluto de 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1, lo cual nos da 2.
este valor da 2. Encontremos f de 0. F de 0 nos daría en la función, sería 0 cuadrado menos 2 por 0, menos 2 por 0, más 1, y este valor nos da 1. Y por último, f de 2. F de 2 en la función nos da 2 al cuadrado menos 2 por 2, más 1, este resultado también nos da 1. Entonces podemos observar que el mayor de estos valores es el 2 por ahora. Ahora determinemos la función, los valores de la función en los extremos del intervalo. Habíamos dicho que la función f de x dada por el valor absoluto de x al cuadrado menos 2x más 1 en el intervalo menos 2, 3. Entonces nos resta solamente determinar cuáles son los valores de la función en menos 2 y en 3. Entonces f de menos 2 será menos 2 al cuadrado menos 2 por menos 2 más 1. Este valor nos da 0. Aquí nos da 4, 8, 1, 9. Perdón, esto da 9. Porque aquí nos da 4 más 4, valor absoluto, más 1, dio 9. Sí. Y f de 3, el valor de la función en 3 es 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 1. Entonces, este valor nos da 9 menos 2 por 3, 6, más 1, este valor nos dio 4. Bien, entonces podemos observar que el mayor de todos los valores, ya tenemos todos los valores, en los números críticos fueron f de 1 igual a 2, f de 0 nos dio igual a 1, y f de 2 nos dio igual a 1, f de menos 2 nos dio igual a 9, y f de 3 nos dio igual a 4. Entonces, el mayor de todos los valores podemos observar que es el 9. ¿Qué indica eso? Que el valor máximo absoluto de la función en el intervalo, o sea que el valor máximo absoluto de f en ese intervalo menos 2, 3 es 9. Y el menor valor mínimo absoluto de f en menos 2, 3, verifiquemos de nuevo, es el menor de estos valores. Y el menor valor se dio en 1, o sea que dio en dos números distintos, pero el menor valor es en 1. Es 1. Bueno, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si una función es continua en un intervalo cerrado? ¿Será que el teorema se cumple? Si se cumple la tesis del teorema, que siempre va a tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. La respuesta es negativa. Podemos ver, como lo indica esta gráfica, voy a representar unas funciones donde se puede tener una función en un intervalo cerrado, digámoslo así, abierto acá. Por acá podemos tener esto. Y aquí en este punto, digamos que este es menos 2, y por decir algo, esto fuera 2. Observen que aquí tiene un máximo absoluto. Y por acá hay un mínimo absoluto, porque es el mayor valor de la función en todo ese intervalo, y este es el menor valor de la función en todo el intervalo. Más sin embargo, la función es discontinua. Entonces, la función, si es discontinua, puede tener máximos o mínimos, pero también puede suceder lo siguiente, que otra función puede ser discontinua y no tener ninguno de los dos. Una función de este estilo que sea asintótica a esta recta x igual, por decir algo, esto fuera 1, esto fuera 2, y la función viniera así, por este lado, y que por este lado, digamos hiciera esto. Esta función podría ser de este tipo, una función f de x igual a 1 sobre x menos 2. Esta es una función que es discontinua también en el intervalo entre 1 y digamos acá 3, en el intervalo cerrado entre 1 y 3, es discontinua y más sin embargo no tiene ni máximo ni mínimo absoluto. O sea que
las funciones discontinuas en intervalo cerrado pueden tener o no tener máximos y mínimos absolutos. Con esto hemos terminado el estudio de las funciones en los extremos relativos y en los extremos absolutos. Los invito para el próximo módulo y muchas gracias por su atención.